Hola, buenas noches. Yo creo que ya siendo las 6:05 vamos a dar inicio al webinar de hoy. Bueno, los saluda Cecilia Herboso, soy jefa de la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y a nombre de la universidad les doy la más cordial bienvenida a este espacio que tenemos de manera mensual para poder compartir temas de interés. En esta oportunidad vamos a desarrollar en este webinar el tema Herramientas de comunicación efectiva para la búsqueda de empleo. Está a cargo de la licenciada Melina Fabiola Valencia Mori, responsable del Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo, perdón, licenciada en Psicología Organizacional con especialización en Gestión de Recursos Humanos. Cuenta además con amplia experiencia en procesos de reclutamiento, selección y capacitación en empresas del rubro industrial, energía, minería y construcción. Muchas gracias, Melina, por tu colaboración. A nombre de la oficina, felicito a todos ustedes por el interés que tienen como miembros de nuestra comunidad herediana de participar en esta charla, que creemos que va a ser bastante útil y contribuirá a su crecimiento. Para comenzar, les quiero pedir que por favor mantengan apagados sus micrófonos para evitar que se vaya a filtrar algún sonido. Y al finalizar la charla, nuestra expositora nos ayudará absolviendo algunas consultas que pudieran tener. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias, Melina, por tu disposición para ayudarnos con esta importante charla. Muchas gracias, Cecilia, por la bienvenida. Muchas gracias también a Luciel por la organización. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en estos espacios en los cuales compartimos temas relacionados a potenciar nuestra empleabilidad. Como ya me presentó Cecilia, yo soy Melina Valencia y bueno, en esta oportunidad quiero hablar con ustedes acerca de la comunicación efectiva, haciendo un énfasis en el rol que cumple esta en nuestra búsqueda de empleo. Así que espero que me acompañen hasta finalizar este taller. Tenemos el chat para poder interactuar, leer sus preguntas y comentarios a lo largo del taller. Así que, bueno, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, entonces, ¿qué es la comunicación efectiva? ¿No? De eso se trata, ese es el eje central de este taller. Así que a través del chat quisiera leerlos y que ustedes me comenten. ¿En qué pensamos cuando hablamos de comunicación efectiva? ¿O qué concepto, qué ideas tenemos relacionadas a la comunicación efectiva? A ver, quiero leerlos, por favor, participen a través del chat. ¿En qué pensamos cuando hablamos de comunicación efectiva? A lo largo del taller vamos a estar interactuando y comunicándonos porque la idea es entrenarnos en esta competencia tan importante que es la comunicación. Así que esta es una primera oportunidad. Quiero leerlos a través del chat, chicos. Cuéntenme, ¿qué pensamos cuando hablamos de comunicación efectiva? ¿Qué idea tenemos? Muy bien, Carol, muchas gracias por tu respuesta. Dice cuando ambas partes se entienden. Perfecto. El entendimiento es clave en la comunicación efectiva. Vamos a verlo también cuando demos el concepto y algunas recomendaciones generales. Muchas gracias, Carol. A ver, ¿alguien más tiene alguna idea similar a la de Carol? ¿Una idea distinta? A ver, ¿quién más quiere participar? Muy bien, Michelle Alvarado, muchas gracias. Cuando transmitimos un mensaje claro y con un objetivo en particular. Perfecto, Michelle, exacto. Claridad también es otro punto muy importante para la comunicación efectiva. Génesis nos dice una comunicación clara y de manera directa. Perfecto, Génesis. Claridad, ¿no? Un mensaje directo también serán características muy importantes. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más tiene alguna idea complementaria, una idea distinta a lo que es la comunicación efectiva? A ver, quiero leerlos a través del chat, por favor. Bienvenidos a los que recién se están uniendo. Estamos respondiendo a esta pregunta que ven en la presentación. ¿En qué pensamos cuando hablamos de comunicación efectiva? Y quisiera leer sus respuestas a través del chat para los que recién se han incorporado. Muy bien, Ariana, muchas gracias. Nos dice transmitir adecuadamente nuestras ideas, sencillo y entendible para el otro. Muy bien, Ariana. Es muy importante esta última parte que has colocado, para el otro. El receptor tiene un papel clave en la comunicación efectiva. Muchas gracias por participar. Entonces vamos a ver cuál es el concepto de comunicación efectiva, que está muy relacionado a lo que ustedes han comentado a través del chat en sus respuestas. Para esto vamos a recordar los elementos de la comunicación. Seguro recordarán que vemos esto de los elementos de la comunicación desde el colegio, ¿verdad?
tenemos un curso de comunicación integral, lenguaje, lo recuerdo así, tal vez ustedes también se recordarán que hablábamos de estos elementos de la comunicación. Tenemos por un lado al emisor, es quien emite el mensaje, lo codifica. Por el otro lado tenemos al receptor, es quien lo recibe, decodifica este mensaje. Tenemos un mensaje, tenemos un canal, que es a través del cual viaja este mensaje, hay una respuesta y todo esto se encuentra en un contexto, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos claves para entender qué es la comunicación. Vamos a ver entonces cuál es el concepto de la comunicación efectiva. Esta comunicación se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el mismo sentido que pretende el emisor. Ambos interpretaron el mensaje en el mismo sentido. No hay dudas, no hay confusiones, ambos entendieron el mismo mensaje. En esta comunicación conseguimos transmitir este mensaje de una forma muy clara y entendible para el receptor, sin provocar dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas. Entonces, si después de una comunicación el receptor no entendió, entendió a medias o no entendió nada, ¿no? O entendió algo distinto, no hay una comunicación efectiva. Y acá, como lo decía también cuando alguna de sus compañeras, de las presentes en esta sala, indicó el tema de que sea entendible para el otro, esto es muy importante, porque suele pasar que cuando nosotros comunicamos un mensaje, y la otra persona o las otras personas no le entendieron, le echamos la responsabilidad a los otros, ¿no? Es como que, bueno, no me entendiste, bueno, es tu problema, ¿no? Ah, pero es que no me entendieron, pues. Es más, hasta eh, minimizamos, ¿no? Dudamos de la capacidad de razonamiento de los otros por no habernos entendido. Cuando en la comunicación efectiva, el emisor tiene la total responsabilidad de que este mensaje sea entendible y muy claro para el receptor, sin provocar dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas. ¿Por qué entonces será tan importante hablar de la comunicación efectiva en nuestra búsqueda de empleo? Porque nosotros como buscadores de empleo comunicamos en todo el momento, en toda etapa del proceso. Desde que yo mando mi currículum vitae, ya estoy comunicando, porque estoy enviando un mensaje de manera escrita. Si me llaman por teléfono, hacerme de repente una entrevista preliminar, un pequeño filtro curricular. Cuando paso ya las diversas etapas, entrevistas, evaluaciones, estoy comunicando en todo momento. Doy información a la organización. Entonces, es vital que esa comunicación sea efectiva. O sea, que el mensaje que yo transmita a esta organización a través del reclutador, del entrevistador, sea súper entendible y muy claro. Porque de esa manera yo voy a poder persuadir, convencer que soy la mejor opción para esta vacante. Así que la comunicación se convierte en una herramienta fundamental en el éxito de mis postulaciones. ¿Qué ocurre cuando la comunicación no es efectiva? Veamos esta imagen. Vamos a imaginar que esto ocurre en una organización. Vemos en la primera imagen, hay un árbol y tal vez algunos dirán que lo que está colgado, ¿no? en una de las ramas es una escalera, otros pueden decir, no, es una especie de columpio, otro dice de repente, no, esto es como un asiento, puede haber diversas opiniones. Pero veamos qué dice abajo de esta primera imagen. ¿Cómo lo solicitó el cliente? ¿Ok? Así lo solicitó el cliente. Vamos a ver las siguientes imágenes y cada una de ellas representa un área de la organización. Como el líder del proyecto lo entendió, el área de ingeniería, el área de sistemas, el área de compras, de calidad, de mecánica, el área comercial, el área de logística. Y vemos cómo las imágenes van variando en cada una de estas áreas. O sea, cómo este mensaje va cambiando de acuerdo al área en la que va llegando. Pero veamos sobre todo la última imagen, en la cual dice cómo lo necesitaba realmente el cliente. Y vemos un árbol en el cual hay una llanta, que vendría a ser una especie de columpio, ¿verdad? Entonces, desde que el cliente lo solicitó, ya hubo una diferencia entre lo que necesitaba y cómo lo pedía. Y por eso es que el mensaje luego, ¿no? Desde ahí partió el origen de la equivocación, de la diferencia, del error, y fue variando de área en área. Este ejemplo tan gráfico nos demuestra algo que puede pasar en las empresas, pasa en nuestra familia, en nuestro vecindario, en cualquier contexto, que es este efecto del teléfono malogrado, ¿no? Que el mensaje se va distorsionando conforme va avanzando de persona a persona, ¿no?
hay un cierto efecto como este juego, ¿no? Tal vez algunos lo recuerdan, que es el teléfono malogrado, ¿no? Que había un mensaje que se iba transmitiendo de persona a persona y había bulla o había alguna distorsión y ganaba si el mensaje llegaba hasta el final de la misma manera como inició, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero ¿qué ocurre cuando en una organización hay estos problemas de comunicación? ¿Qué pasaría si esto ocurre realmente en una empresa? Pues habría poca productividad, habría conflictos de repente entre las personas, entre las áreas, un mal clima laboral, ¿no? Entonces, habría una poca satisfacción del cliente y hay muchas otras variables que pueden estar interactuando en este momento. Recordemos entonces que hay dos tipos de comunicación, ¿no? Tenemos la comunicación verbal y la no verbal. En la verbal están las palabras, lo que decimos y el tono de nuestra voz. Y en la comunicación no verbal se encuentra el contacto visual, nuestra expresión facial, los gestos de nuestro rostro, el movimiento de nuestros brazos, nuestras manos, la postura y la distancia corporal. La comunicación verbal y la no verbal juegan un rol muy importante cuando estamos comunicando. Cuando vamos usualmente a una entrevista de trabajo, nos enfocamos en prepararnos en la comunicación verbal, en lo que vamos a decir, el contenido, ¿no?, de nuestras posibles respuestas. Pero nos olvidamos del rol importante que tiene también la comunicación no verbal en ese momento, que para que un mensaje sea fuerte, convenza, tienen que estar en armonía ambos aspectos. ¿Qué ocurre entonces cuando la comunicación no es efectiva? Veamos acá un par de ejemplos. Quisiera que observemos ambas imágenes. Al lado derecho tenemos a una señorita que está abriendo una cajita que parece de regalo y dice, gracias, era justo lo que quería. Y al lado izquierdo vemos a dos personas. Ella le pregunta a él, ¿pasó algo? Y él le responde, no, todo está bien. ¿Qué me pueden decir de estas escenas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Habrá una comunicación efectiva? Si es así, ¿por qué sí? Y si es que es no, ¿por qué no? Quiero que me comenten a través del chat, los leo. Muchas gracias, Michelle, por tu respuesta. Nos dice que no hay una comunicación efectiva porque no comunica lo que piensa o siente realmente. Muchas gracias, Michelle. Vera Lucía nos dice no, la comunicación verbal y la no verbal discrepan. Muy bien, muchas gracias, Vera Lucía. Julio nos dice los gestos no coinciden con las palabras. Y Alesia nos dice no, no hay una comunicación efectiva, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando aquí, ¿no? Y miren cómo podemos identificar ello a través de unas simples imágenes. ¿Cuán más será notorio esto de una manera presencial o a través de una videollamada, por ejemplo, ¿no? En la cual los gestos, las expresiones van a comunicar siempre. Entonces la comunicación no es efectiva cuando hay una separación, ¿no? Cuando hay un divorcio entre lo que decimos y nuestra comunicación no verbal. Nuestro mensaje se debilita, inclusive se pierde credibilidad. No hay confianza en lo que la persona nos está diciendo. Y ustedes lo acaban de decir, ¿no? No lo que piensa, no es lo que siente. ¿Y cómo identifican esto? Pues a través de los gestos, ¿no? La posición de los brazos, el rostro, las miradas, todo eso va comunicando. Así que hay que prestarle atención a ambas partes, la comunicación verbal y no verbal, cuando nos preparemos, por ejemplo, para una entrevista de trabajo, para una reunión de trabajo, una evaluación, esos momentos en los cuales es crucial que nos comuniquemos de manera efectiva, que nuestro mensaje tenga fuerza, tenga poder, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de la comunicación efectiva, como recogiendo un poco todas las ideas que hemos mencionado anteriormente. En primer lugar, en la comunicación efectiva el mensaje es completo y conciso. Completo me refiero a que hay que cerrar ideas, ¿no? Inicio hablando de un tema, pues, y cierro esa idea. Y conciso, directo al punto, directo al grano, ¿no? Se dice, ¿no? Se cree que el peruano es palabrero, ¿no? Como coloquialmente se le dice florero, ¿no? Que adorna, decora lo que dice, inclusive desconoce de un tema, pero decora las palabras para que parezca que sí lo sabe, ¿no? Pero esto no es comunicación efectiva, ¿no? En la comunicación efectiva no intentamos adornar las palabras,
sino ir directo al punto, directo al objetivo, a responder, por ejemplo, si es una entrevista de trabajo, a dar las respuestas que el reclutador necesita, ¿no? Entonces, el mensaje completo y conciso. Otra característica importante también es que nuestro mensaje tiene que tener una estructura. Por ejemplo, si voy a hablar de un caso en particular, de una situación en concreto, pues que esa anécdota o esa situación que voy a comentar tenga una estructura, ¿no? Inicio tal vez por el contexto de la situación, luego comento cuáles fueron mis acciones concretas y luego el desenlace, el logro o el resultado que hubo a partir de esas acciones, ¿no? Entonces, hay una estructura. Mientras tengamos una estructura, vamos a ofrecerle claridad a nuestro interlocutor. Es importante que nuestro mensaje sea, a la vez de claro, íntegro. Claro, me refiero no solamente en las ideas, sino también en mi pronunciación, en la dicción que vamos a ir utilizando. Por eso es importante también que procuremos, en el caso, por ejemplo, ahora que estamos usando tantas videollamadas, que tengamos un micrófono apropiado, que no haya bulla, que no haya algunas interferencias. A veces la misma señal de internet genera cortes. Todo eso, pues, no produce un mensaje claro, ¿no? Entonces, nuestra vocalización, nuestra dicción y también el medio por el cual va a viajar el mensaje. Y también es importante esta integridad. Y esto, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿no? En las entrevistas pueden haber estas preguntas trampa, como le dicen, ¿no? Que te preguntan una misma idea, pero de diferentes maneras. O sea, te formulan, las preguntas son formuladas de manera distinta, pero las respuestas son similares. Entonces, imagínate que al inicio de la entrevista, pues tú mencionas algo, ¿no? Luego, pasado un momento, te hacen otra pregunta y mencionas otra cosa que contradice lo primero que dijiste, ¿no? Desdice lo que ya dijiste. Entonces ahí pues hay una incoherencia, tu mensaje va perdiendo fuerza, no tiene integridad. Eso también es muy importante, la coherencia, que todo lo que yo vaya formulando, que todo lo que yo voy respondiendo, las ideas que voy dando se fortalezcan unas a otras. Y hay que también considerar el entorno físico y quién es el receptor. Con respecto al entorno físico, pues ya lo comentaba hace un momento, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo, es el canal por el cual va a viajar esta comunicación? ¿No? No es lo mismo que yo esté en una oficina, por ejemplo, con otra persona, a que yo esté hablando en una vía pública, que yo esté hablando con otra persona a través de una videollamada. Entonces, hay que considerar estos entornos físicos y tratar de minimizar las bullas y las distracciones. Y también hay que considerar quién es el receptor. No es lo mismo que yo esté hablando de repente de un tema con un colega, una colega, que tal vez domina algunos conceptos, algunas palabras más técnicas, que yo esté hablando con una persona de otra área, ¿no? Que de repente si yo utilizo un lenguaje tan técnico, no me va a poder entender de la misma manera. Entonces hay que identificar eso, ¿no? ¿Quién es el receptor? Para ser empáticos en nuestro mensaje también con ellos. Vamos a hablar entonces de algunas estrategias para comunicarnos efectivamente. Ya saben que pueden hacerme sus preguntas y comentarios a través del chat. Muy bien, la primera estrategia que vamos a ver esta tarde para mejorar nuestra comunicación y que ésta sea efectiva es realizar una escucha activa. Primero, antes de hablar de esto, quisiera que podamos identificar la diferencia entre oír y escuchar. ¿Okay? Son dos términos distintos. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre oír y escuchar? A ver, coméntenmela a través del chat. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Julio nos dice que escuchar es poner atención. Muy bien, la atención es una diferencia muy importante. Muchas gracias, Julio. Vera Lucía nos dice que es comprender lo que el otro dice. Muy bien, atención, comprensión. Muy bien, ahí habrá una diferencia. Vera Lucía, entonces comprender será escuchar, ¿verdad? Muy bien, perfecto, Vera Lucía. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra idea? Oír es percibir sonidos, nos dice Julio. Perfecto, muy bien, chicos. Excelente. Entonces, ahí está entre Julio y Vera Lucía la diferencia de oír y escuchar, ¿no? El oír es percibir sonidos a través de nuestro sentido de la audición. Es algo involuntario.
Por ejemplo, en este momento, yo estoy dando el taller, tal vez ustedes también están aquí en el taller, y llega a ustedes una serie de sonidos de la parte exterior de su domicilio, de la otra habitación, de repente hay una serie de sonidos que van llegando a nosotros de manera involuntaria. Eso será oír. Pero ya el escuchar es un proceso más complejo. Es comprender, entender y darle sentido a aquello que estoy oyendo. De repente al inicio comencé oyendo unas voces, ¿no? Hay unas voces ahí al costado. ¿Quién está hablando? A ver, es mi mamá que está hablando con mi hermana. Ok, entonces pasé de oír a escuchar porque ya comienzo a prestar atención, a tratar de entender y comprender cuál es el mensaje, ¿no? Entonces eso ya es un acto totalmente voluntario. Muchas gracias, chicos. Entonces, una vez identificada la diferencia entre oír y escuchar, vamos a ver qué es la escucha activa. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Escuchar no solo lo que la otra persona me está expresando directamente, sino también qué sentimientos, qué ideas, qué pensamientos nacen a partir de lo que me está diciendo. Entonces, como verán, esto es un proceso inclusive más complejo. Por eso se le dice escucha activa. Pensamos a veces que cuando estamos en un diálogo y no es mi turno de hablar, o sea, me toca escuchar, nos volvemos agentes pasivos de la comunicación. Ok, no es mi turno de hablar, entonces yo estoy aquí, bueno, soy parte del ambiente y ya está. Pero la escucha activa nos propone otra cosa. Nos propone que en ese momento de escuchar, que no es mi turno de hablar, yo tenga un rol activo. Es decir, no solo me quede con lo literal, con lo superficial del diálogo, sino también en ese momento comience a procesar y tratar de entender qué sentimientos, qué ideas, qué pensamientos están naciendo en mi interlocutor en ese momento. Entonces, esto hace de que la información que yo puedo recibir va a ser mucho mejor, va a ser mucho más completa. ¿Qué elementos facilitan la escucha activa? En primer lugar, mi disposición psicológica, ¿no? Que yo quiera escuchar activamente, que yo quiera estar aquí, que esté interesado por esta comunicación. Observar al otro. Ya hemos visto hace un momento la importancia de la comunicación no verbal. Entonces, si yo observo al otro, puedo también obtener información de su comunicación no verbal. Expresar al otro que lo estamos escuchando con nuestra comunicación verbal y no verbal. Esto es muy importante, ¿no? Cuando estamos en un diálogo, demostremos que estamos ahí activamente participando. Por ejemplo, haciendo algún comentario, formulando alguna pregunta, o inclusive con nuestra comunicación no verbal, moviendo la cabeza, ¿no? Asintiendo, nuestros gestos, a veces hasta sonidos hacemos, ¿no? Cuando estamos escuchando a alguien, por ejemplo, ok, o sea, vamos demostrando. Y eso también nos impulsa a estar atentos, a no distraernos, a seguir la hilación. Y también le demostramos a nuestro interlocutor que nos interesa esta comunicación. ¿Qué elementos debemos evitar para escuchar activamente? En primer lugar, distraernos, ¿no? Cuando nos distraemos, pues vamos perdiendo la hilación del mensaje, ¿no? Entonces, eso también, aparte, es irrespetuoso para nuestro interlocutor. No interrumpir al que habla, no juzgar, no ponerles etiquetas a las personas y evitar el síndrome del experto, ¿no? El síndrome del experto es cuando nos creemos lo todo y cuando estamos escuchando a la otra persona, en vez de escucharlo activamente, comenzamos a decir, yo hubiera hecho esto, pero ¿por qué no hiciste lo otro? O reclamamos o aconsejamos cuando ni siquiera nos lo han pedido. Entonces, eso también hay que evitar. Así que la escucha activa se convierte en el primer aliado más importante para que nuestra comunicación sea efectiva. 5 habilidades que tengo que comenzar a entrenar para escuchar activamente. Todo lo que vamos a ver ahora, la escucha activa y las otras estrategias de las que voy a hablar, son habilidades y las habilidades se entrenan. Así que hay que ponerlas en prácticas desde ahora mismo. Cuando nos comuniquemos con nuestra familia en casa para cenar en un ratito, en nuestra próxima reunión grupal, en nuestras entrevistas de trabajo, en cualquier espacio en el que estemos interactuando con otras personas.
La primera habilidad es la de mostrar interés. Esto es muy importante, mostrar interés, que nuestra disposición sea totalmente positiva para ese momento, que el interlocutor vea que estamos valorando esa comunicación. Clarificar, aclarar, preguntar si tenemos dudas, no quedarnos con cabos sueltos, con ideas incompletas. Entonces, ayudemos también. Si vemos que nuestro interlocutor de repente no está practicando una comunicación efectiva y dice algunas ambigüedades, no termina bien las ideas, ayudémoslo preguntando, aclarando. Parafrasear. Parafrasear quiere decir repetir las ideas que hemos recibido, pero con nuestras propias palabras. Entonces, ¿no? Por ejemplo, estoy en un diálogo, ¿no? Escucho una idea y para ir cerrando, yo repito las ideas clave con mis propias palabras. Entonces nos aseguramos ambos de tener el mismo mensaje. Reflejar. Reflejar también es muy importante. Aquí es la comunicación no verbal, ¿no? Reflejo con mi comunicación no verbal lo que estoy recibiendo de la otra persona. Supongamos que, bueno, estamos en una entrevista de trabajo, ¿no? La entrevista de trabajo normalmente es formal, ¿no? Hablamos de temas laborales, temas serios. Entonces, sería lo esperado que el reclutador, el entrevistador, tenga una actitud seria, formal. Entonces, eso también debería reflejar yo con mi comunicación no verbal. Supongamos que estamos en otro ambiente. Estamos con un amigo, con una amiga, hablando de un problema personal que tiene. Y me cuenta un problema personal, esto hace que demuestre tristeza a través de sus expresiones, sus gestos. Entonces yo también debería reflejar eso que estoy percibiendo, esa preocupación, esa tristeza, ¿no? Como en comunicación no verbal, tal vez pues con mi mirada, con mis expresiones. Pero imagínense de que estoy escuchando este mensaje triste, preocupante, y estoy con una sonrisa de oreja a oreja, estoy de repente, no sé, con mi cuerpo relajado para un costado, ¿no? Entonces esto demostraría que no estoy reflejando, estoy en otra sintonía. Y pues no es una posición muy empática tampoco. Así que hay que tratar de reflejar lo que estamos percibiendo del otro. Y la última habilidad sería la de resumir, ¿no? Es muy importante hacer un pequeño resumen antes de cerrar un diálogo, sobre todo si hay más de dos personas en la comunicación, ¿no? Si como una reunión grupal, sobre todo en esos espacios en los que hay varias personas y que el mensaje puede de repente, ¿no? Ser un poquito más difuso, hay que hacer un pequeño resumen antes de cerrar la comunicación y así nos aseguramos que todos hayamos comprendido lo mismo, que nos quedemos con el mismo mensaje. Muy bien, entonces vamos a ver una segunda estrategia para poder comunicarnos efectivamente. Es importante, como les decía desde el inicio, ser breves, concisos y directos. Ser específicos, abordar los temas uno por uno y evitar las generalizaciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en una entrevista de trabajo, decir yo nunca, yo siempre, yo toda mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me preguntan, a ver, cuéntame acerca de tu competencia de la planificación, ¿no? Me indicas acá en tu currículum que eres una persona muy planificada y que yo responda, sí, toda mi vida he sido súper planificado, nada más, ¿no? Entonces no estoy dando mayor información, estoy siendo muy general, como toda mi vida he sido muy planificado, ¿cómo es eso, no? Entonces hay que ser específicos, ¿no? Hay que contar situaciones concretas para dar la información que el reclutador necesitaría, sería útil para la evaluación. Entonces, ser breves, también recordemos que las entrevistas tienen un tiempo determinado. Hay que aprovechar ese tiempo para dar más información, ¿no? Si es que perdemos el tiempo diciendo lo mismo, repitiendo las mismas ideas, ¿no? O palabreando, al final estamos perdiendo también nosotros, ¿no? Concisos y directos al punto. Vamos a ver un ejemplo. Les quiero acá colocar, bueno, acá ven este ejemplo en esta diapositiva. A ver, ¿cuál es el contexto de esta parte? A un entrevistado, durante una entrevista, se le preguntó lo siguiente. De ser seleccionado para la vacante, ¿cuál sería tu aporte a la organización? Eso se le preguntó. De ser seleccionado, ¿cuál sería tu aporte a la organización? Lo que está aquí, lo que ustedes ven en comillas, es la respuesta del entrevistado. Vamos a dar unos segundos para poder leer.
Cada uno lee, por favor, toda esta parte que se encuentra entre comillas. Muy bien, ahora entonces quisiera saber si hay algún voluntario o voluntaria que desearía leerlo para todos. A ver, ¿pueden levantar la manito? ¿Algún voluntario o voluntaria que quisiera leerlo? A ver, ¿alguien desea activar su micrófono y leer este párrafo? Michelle, muy bien. Michelle, por favor, ¿puedes activar tu audio? Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto, Michelle, te escuchamos. Ya está bien. A ver, en un mercado cada vez más competitivo, es necesario buscar soluciones asertivas, eficaces y acertadas que solucionen los problemas, ¿no es así? Por eso es fundamental que las experiencias acumuladas demuestren que el inicio de la actividad ayuda en la preparación y la participación de todo lo demás. Así, es necesario apuntar y escoger aquellas que se adecúan a cada situación. Al final, cada caso es un caso distinto. Perfecto, Michelle, muchas gracias. Entonces, ya hemos leído cada uno, ya nos leyó Michelle también, y recordemos la pregunta. Fue de ser seleccionada, imaginemos que fue Michelle la entrevistada, ¿no? A ver, Michelle, de ser seleccionada, ¿cuál sería tu aporte a esta organización? Y ya hemos escuchado su respuesta. ¿Qué nos quiere decir Michelle con esta respuesta? ¿Se entiende a qué quiere llegar? A ver, por ahí creo que ya nos han estado respondiendo a través del chat. Muy bien, Michelle misma nos dice que se fue por la tangente, ¿no? Un mensaje difuso. Vera Lucía nos dice, no da respuesta a la pregunta, no guarda relación. No hay una respuesta concisa, nos dice Alesia. Muy bien, ¿habrá alguien más? ¿Alguien coinciden con Michelle, Vera Lucía y Alesia o tienen alguna idea distinta? ¿Se entiende a qué quiere llegar? ¿Se entiende cuál es la respuesta de la candidata? A ver, ¿hay alguna respuesta distinta? ¿O de repente alguien dice sí? Ok, sí, a mí sí me pareció claro, entendible, conciso. ¿Sabe, Melina? Sí, Yo Michelle. creo que en el fondo la idea era buena, pero él la transmitió, o bueno, la, la cuestión fue que el mensaje no se transmitió de manera directa, ¿no? Sino más como de forma impersonal, como el mercado, hablando del mercado, de experiencias, pero no algo como personal de uno mismo, ¿no? Creo que eso faltó. Exactamente, Michelle. Y eso era lo que le habían preguntado, ¿no? Tú de ser seleccionado, ¿cuál sería tu aporte para esta organización? Y no se visualiza eso en la respuesta. Excelente, Michelle, muchas gracias. Entonces, aquí en esta respuesta vemos que hay algunas palabras que son interesantes eh, de usar en una entrevista, ¿no? Por ejemplo, decir soluciones asertivas, eficaces, acertadas en un mercado, ¿no? Experiencias acumuladas, o sea, las palabras que está utilizando no son malas, ¿no? O sea, son palabras que en el mercado laboral, en el mundo laboral se utilizan, por ejemplo, ¿no? Pero no es usarlas por usar, sino que realmente tengan sentido y respondan a la pregunta.
Entonces aquí se podría decir que tal vez este candidato o esta candidata pues ha tratado de utilizar un lenguaje, ¿no? Utilizar algunas palabras que suenen bien, pero simplemente colocarlas sin responder a la pregunta, sin ir directo al punto, sin ser conciso, ni directo, ni menos breve, ¿no? Entonces, es una respuesta pomposa, nos dice Julio, ¿no? Hubiera sido diferente decir que con mis habilidades de solución de problemas y eficacia por exacto, ¿no? Se lo haríamos en primera persona, ¿no? Yo con mis soluciones, ¿no? Podría proponer, con mi experiencia, ¿no? Demostraría tal cosa, ¿no? Puede impresionar más, no comunicar efectivamente. Ahí has dado una idea clave, ¿no, Julio? El tema de impresionar, de que se escuche bien, de que se me escuche muy profesional, pero al final, ¿el reclutador con qué se queda? ¿Con qué idea se va a quedar esto? Con ninguna, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo. Voy a decir, no sé si un buen ejemplo, o mejor dicho, un mal ejemplo de la comunicación, de lo que no vendría a ser la comunicación efectiva. Sigamos entonces. Una tercera estrategia, una tercera recomendación para mejorar nuestra comunicación es definir el propósito de nuestro mensaje. Si bien es cierto en las entrevistas puede haber algunas preguntas, algunos temas que nos pueden agarrar un poco desprevenidos, ¿no? Sabemos que hay algunos temas clásicos, algunas preguntas clásicas que se abordan en las entrevistas, pero hay otros temas que de repente el entrevistador quiere abordar y que yo no había preparado, no había pensado en una posible respuesta. Entonces, en esas circunstancias me va a tocar, pues, tal vez improvisar o pensar rápido, ¿no? Para poder dar una buena respuesta. Pero eso no tiene que pasarnos en toda la entrevista. Hay que definir un propósito en nuestro mensaje, ¿no? Ir preparados, no ir a improvisar. Es importante entonces definir y tener muy en claro lo que vamos a comunicar, utilizando el lenguaje más adecuado y considerando el contexto donde se va a efectuar la comunicación. El contexto de una entrevista de trabajo es una circunstancia, un momento en el cual hay un tiempo determinado, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahora que se realiza de manera virtual, no voy a explayarme tanto en tantas ideas, ¿no? Sino hay que ir con ideas puntuales. A ver, para este puesto al cual yo estoy postulando, ya verifiqué cuáles son los requisitos, cuál es el perfil, qué tipo de organización es. Entonces yo tendría que irme enfocado a ver qué quiero comunicar, cuáles son aquellos puntos resaltantes de mi perfil, de repente de mi experiencia, de mis conocimientos, de mis intereses, qué son aquellos puntos clave que yo no puedo dejar pasar durante la entrevista, que tengo que resaltar en mis respuestas. Eso tengo que tenerlo clarísimo, clarísimo, ¿no? Entonces, claro, la formulación de las preguntas, por supuesto que van a salir en ese momento, yo no las sé con anticipación, pero como tengo tan claro cuáles son estas ideas clave, voy a poder utilizar estas ideas clave e ir armando, construyendo las respuestas. A que desde cero yo diga, uy, a ver, ahorita qué respondo. Y comenzar recién a recapitular, a recordar, es mucho más complicado. Entonces hay que prepararnos, ¿no? Apunta o toma nota de esas ideas clave de tu perfil, de tus motivaciones, que esté orientado, por supuesto, el contexto, orientado a ese tipo de organización a la que estás postulando, utilizando un lenguaje apropiado, ¿no? Trata de evitar estas muletillas que a veces tenemos y repetimos las mismas palabras, ¿no? A ver, ¿cuántos sinónimos podría utilizar de tal palabra, ¿no? ¿O qué conectores podría utilizar para no decir de repente pero, o entonces, a veces repetimos lo mismo. ¿Qué otros conectores podría utilizar? ¿Qué otros sinónimos podría utilizar para esto? Para no decir lo mismo. Eso hay que preparar. Es recomendable vernos al espejo o grabarnos en video mientras practicamos. Y así corregimos los errores que vamos a ir identificando y que tal vez no habíamos percibido. Yo recuerdo particularmente que esto me ha ayudado muchísimo, el verme, ¿no? El ver luego mis videos, porque había cosas que recién he descubierto, ¿no? De la manera en que algunos gestos, expresiones que hacía, mi mirada, el movimiento de mis manos, todo eso ha sido un descubrimiento gracias a grabarme y escucharme también. Entonces, grábate y ensaya hasta que llegue un momento en el cual te mires y digas, esta es la versión que yo quiero transmitir, ¿no? Esta es la Melina que yo quiero que los demás vean, escuchen. Esta es la Michelle, esta es la Ana, ¿no? Esta es la Vera Lucía que yo quisiera que los demás vean y escuchen. Hasta que no logres eso,
sigue practicando, sigue ensayando, ¿no? Y recuerda que la comunicación efectiva, ¿no? Tiene que estar en sintonía de comunicación verbal y la no verbal. Y el último punto que vamos a ver en este taller es justamente de algo que venimos hablando desde el inicio, de la comunicación no verbal, ¿no? Que muchas veces no le damos importancia, la dejamos a un lado, no le prestamos atención, pero realmente tiene un impacto importante en nuestro mensaje. La comunicación no verbal, como lo decía al inicio, está compuesta de nuestras expresiones faciales, nuestros gestos, nuestras posturas, la proximidad también, ¿no? Bueno, ahora no estamos juntos, pero la proximidad a la pantalla también, a la cámara, ¿no? Entonces la comunicación no verbal debe ir acorde con la verbal para que nuestro mensaje tenga poder de convencimiento también. Expresa con tu tono de voz y tu cuerpo lo que dicen tus palabras. Acá algo muy importante que hay que procurar en una entrevista, sobre todo en una reunión de trabajo, en el momento en que estamos comunicándonos con otras personas, es el afecto, ¿no? Es el tono emocional adecuado para la situación en la que estamos interactuando, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy con mi familia viendo una película, pues es una situación muy íntima, ¿verdad? De mucho cariño, estoy con las personas que yo más quiero, ¿no? Estamos de repente pegados, todos juntos, ¿no? Hay una confianza. Si yo estoy con mi grupo de amigos, de repente, claro, hay un tono emocional también amigable, tal vez no tanto cariño, no tanto apego de repente, afecto como ocurre con mi familia, pero sí, pues no hay un sentido de confianza también. Si yo estoy con mis compañeros de trabajo, ¿no? De repente es distinto, ¿no? Hay un poco más de formalidades, tal vez. Pero cuando yo estoy en una entrevista de trabajo, eso también va a ser distinto porque la persona que yo tengo enfrente es una persona extraña que recién estoy conociendo, viendo por primera vez. Pero en cada una de estas escenas que les estoy comentando hay un tono emocional. Y este tono emocional debe ser favorable para que haya un buen clima. Y eso hay que procurar en una entrevista, nosotros como entrevistados, ¿no? Que nuestro tono de voz, nuestra expresión facial, nuestra sonrisa, el volumen de nuestra voz, todo ello aporte a que haya un tono emocional positivo y favorable para ambos. Recuerda que ese entrevistador es una persona que está trabajando en ese momento, ¿no? Su trabajo es entrevistarte. Entonces, mientras haya un ambiente cálido, amable, pues se va a propiciar un mejor diálogo. Si es que mi actitud hace que haya un ambiente hostil, incómodo, como que se me note de que no quiero ni siquiera estar en la entrevista, o de repente estoy en un tono un poco soberbio, prepotente, o todo lo contrario, muy tímido, que quiero huir de la situación, tengo miedo, entonces todo ello no favorece. Entonces, eso también tiene un impacto en cómo se va desarrollando la entrevista. Así que hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Perfecto. Por ahí creo que había alguna preguntita. Michelle, a ver, ¿me comentas si hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces ya vamos a ir cerrando el taller de esta tarde. Vamos a hablar de unos ejemplos concretos de nuestra comunicación efectiva en nuestra búsqueda de empleo. Entonces, acá es importante que recordemos dos partes cruciales de la búsqueda de empleo en los cuales va a ser muy importante que nos comuniquemos efectivamente. La primera es el currículum vitae. ¿Qué comunico en mi CV? Sería importante preguntarnos eso. Recordemos que el currículum vitae es nuestra tarjeta de presentación, así que hay que cuidar el estilo, la expresión, la redacción y evitar los errores de ortografía. La brevedad y la concisión, así como hemos visto hace un momento, de ser breves, concisos y directos, también en nuestro currículum vitae va a ser muy importante. Cuidemos los detalles, la organización, la presentación, el tipo y tamaño de letra. Todo eso habla de mí como candidato, como candidata, ¿no? Si hago un currículum pues así, ¿no? Como de manera rápida, ¿no? Se nota de que lo he hecho un poco a la guerra, rapidito, ni siquiera he verificado la redacción, ¿no? Lo mando. Entonces, eso habla de mí como candidata. Si es un currículum bien elaborado, que hay detalles, que están sus signos de interrogación, signos de puntuación, perdón, sus signos de puntuación, ¿no? Bien separados, si utilizo viñetas, los márgenes, todo ese detalle, pues habla también de mí como candidata, así que hay que prestarle atención. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué comunico en mi entrevista de trabajo?
¿no? Recordemos que el objetivo de una entrevista de trabajo es vender nuestros servicios y transmitir al entrevistador la imagen que deseamos. Entonces ahí hay que prestarle mucha atención, como ya lo hemos visto en varios ejemplos anteriores, a nuestra comunicación verbal y la no verbal. Vamos a ir cerrando esta parte hablando de algunos puntos claves de las entrevistas de trabajo. A ver, creo que hay algunas preguntitas. Terminando esta parte, voy a responderlas. Muy bien, entonces durante una entrevista de trabajo es muy importante involucrarnos y ahí la comunicación efectiva juega un rol fundamental. Utiliza la comunicación efectiva. Sé claro y asegúrate que tu mensaje sea entendido. Utiliza un lenguaje formal, un tono y volumen de voz apropiados. No tutees, espera a escuchar cómo es que el entrevistador se dirige hacia ti, ¿no? Si te trata de tú o se trata de usted, para que tú también continúes y no lo interrumpas. No hables demasiado ni muy poquito. Cuida tu lenguaje en general. Cuida también tu postura, tu proximidad a la cámara, el saludo, un saludo amable, el contacto visual que realices. Bueno, en este caso el contacto visual es con la cámara, ¿no? Estar pues mirando a la cámara, mirando hacia la pantalla, demostrando que estamos aquí interesados, no estamos distraídos, ¿no? Que estamos evadiendo la situación. Evita ponerte nervioso y algunos gestos que lo indiquen. Nosotros podemos controlar nuestros gestos, hay que practicarlo. Piensa antes de contestar. Responde de manera clara y breve. Di siempre la verdad, ¿no? Recuerda de que estás siendo evaluado y van a haber otras etapas posteriores de evaluación también. Nuestra buena reputación, cuando somos honestos, es muy importante cuidar también. Si te preguntan sobre ti mismo, sobre ti misma, enfatiza tu formación, tus conocimientos clave, tus experiencias, los resultados de tus trabajos, tus motivaciones. Son momentos claves, aprovéchalos. No respondas con evasivas o con dudas, ni con monosílabos. Muestra entusiasmo por el trabajo, pero no lo supliques. O sea, me refiero a que no hablar, por ejemplo, de temas familiares, problemas personales, como que para ir al lado del sentimiento del reclutador no es una buena estrategia. No hables mal de las empresas en las que has trabajado, ¿no? Ni tampoco de tus anteriores jefes. Y tú también puedes hacer preguntas. Es una entrevista, no es un interrogatorio. Así que tú también puedes preguntar sobre las posibilidades de promoción, las siguientes etapas del proceso de selección, alguna información adicional de la empresa, del puesto de trabajo. También puedes preguntar. Y al final, expresa tu agradecimiento y despídete de manera formal. Recuerda controlar tu postura, tu buena actitud hasta el último momento. Muy bien, entonces para ir cerrando vamos a ver si hay algunas preguntitas adicionales. Me parece que sí hay algunas. A ver, vamos a leerlas. Michelle nos me preguntaba, ¿qué tan específico uno puede ser cuando le preguntan algo en una entrevista laboral? Pues mira, Michelle, hay que ser específicos al momento de abordar los temas, pero una cosa es dar algunas especificaciones y otra cosa ya es cuando uno quiere palabrear, adornar para que suene bien, ¿no? Entonces hay que ver ahí también el tema de los tiempos, ¿no? Yo puedo ser específico en algo, pero indicando, ¿no? Por ejemplo, si me preguntan, Melina, ¿cómo realizabas tu trabajo? Entonces, yo puedo ser muy general y decir, bueno, yo realizaba mi trabajo haciendo función A, función B y función C. Nada más, súper escueto, ¿no? Pero de repente yo soy un poquito más específica y digo, bueno, yo realizaba la función A, para esto utilizaba tal metodología, obteniendo tal resultado, hacía la función B en acompañamiento de mi jefe, brindábamos el reporte, y la función C la realizaba de esta manera, de esta otra manera, y para lo cual pues generaba tal resultado de mi trabajo. Entonces fui un poco más específico, pero no me fui por las ramas, no me explayé, no sé, 10 minutos dando la respuesta, ¿no? De repente ya ser muy detallado, ¿no? Bueno, yo todas las mañanas cuando iniciaba mi jornada de trabajo, prendía la computadora y mandaba mi report, ahí sí ya sería muy extenso, ¿no? Entonces, específico, pero tratar de ir al punto, ¿no? Eso también es importante, hay que hallar ese equilibrio. Muchas gracias por tu pregunta, Michelle. A ver, Julio nos dice, ¿es cierto que los encargados de recursos humanos revisan las redes sociales de los postulantes? Bueno, Julio, puede ser. No hay una regla con respecto a esto. No te puedo dar una respuesta absoluta de decir, sí, todos revisan las redes.
o que yo te diga, no, nadie lo hace. Va a depender, ¿no?, de la persona encargada de recursos humanos, ¿no? Dependiendo también creo que qué tipo de puesto es, ¿no? Si son, de repente es una empresa en la cual hay un puesto clave, ¿no? Es algo, una persona de repente clave en la organización. Quisieran ver sus redes sociales para ver qué tipo de información publica, qué tipo de contenido genera, pueden revisarlo, ¿no? Pero no pasa siempre, porque también es un tiempo, ¿no?, que hay que darse en el proceso. Entonces, puede ser como que sí, puede ser que no. En general, lo que les puedo recomendar es que cuidemos nuestra reputación digital. Eso es en general, ¿no? Así lo revisen o no. Hay que cuidar nuestra reputación digital, porque nuestra marca personal está ahí, en las cosas que comentamos, que compartimos, si somos respetuosos, amables con las otras personas en redes sociales, si somos irrespetuosos, somos groseros, insultamos a los otros, compartimos fake news, todas esas cosas van tallando nuestra marca personal. Así que independientemente si sea por un proceso de selección o no, recordemos que nuestros contactos están ahí, ¿no? Y están viendo lo que hacemos de todas maneras, ¿no? Porque a veces sale, uno sin buscar a una persona, sale su comentario, sale lo que compartió, entonces hay que tener cuidado con esa reputación digital también. Muchas gracias, Julio, por tu pregunta. Muy bien, entonces de esta manera vamos cerrando el taller de esta tarde. Quería contarles que nosotros en el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo también brindamos asesorías personalizadas. Así que si alguno de ustedes desearía hablar de algunos temas de repente relacionados a su búsqueda, revisar su currículum vitae o de repente practicar, ¿no?, entrenar acerca de sus entrevistas, pueden hacerlo con nosotros a través de este link que se encuentra aquí y se los voy a compartir también a través del chat para que simplemente hagan clic y puedan ingresar. Ahí les estoy dejando a través de el chat, les estoy dejando el link para que puedan ingresar. Ingresando a este portal, les va a solicitar que seleccionen la sede. Ustedes eligen sede virtual Lima Metropolitana. Luego, en servicio, eligen cuál es el servicio que desean. En nuestro caso es Servicio Asesoría para la Búsqueda de Empleo ABE. Ahí también están todos los demás servicios que el Ministerio de Trabajo ofrece de manera virtual y gratuita. Así que pueden aprovechar también en usar los otros servicios. Una vez elegido el servicio, les salen los horarios que tenemos disponibles. Ustedes eligen el horario, que estén seguros que puedan conectarse, llenan sus datos verificando que no haya ningún error, hacen clic en he leído los términos y procedo a realizar la reserva y finalmente en el botón rojo de reservar cita. Y ya está, tienen agendada una cita con nosotros. Les va a llegar un correo electrónico de confirmación y minutos antes de la hora pactada el link para que puedan ingresar a la sala de Google Meet donde serán atendidos por un consultor especialista del servicio. También tenemos una bolsa de trabajo que es empleosperú.gov.p, pueden ingresar, tramitar también en esta página su certificado único laboral y acceder a cursos totalmente gratuitos. Les acaban de poner también en el chat una encuesta, bueno, la institución y también les he puesto la nuestra del Ministerio de Trabajo, así que les agradeceríamos mucho que puedan llenar sus datos, llenar sus comentarios a través de las encuestas de satisfacción. Es muy importante para nosotros saber sus opiniones también. Y ahí les estoy poniendo el link para que puedan acceder a nuestras asesorías personalizadas. Me parece que no hay un link de registro de asistencia, ¿verdad? Creo, Luciel, ¿nos comentas? No hay link ahora, ¿verdad? Hola Melina, ¿cómo estás? No, en este caso lo que tienen ahí, chicos, les ha colocado un link, en este caso para la encuesta de satisfacción que nosotros tenemos, ¿ok? Los voy a volver a compartir. Saben que después de ello ustedes van a poder tener su constancia por la participación. En este caso ahí estoy compartiéndolo. Lo que pasa es que... Hola. Entonces, sí, por ahí un poquito. Entonces, lo que ustedes saben, chicos, ¿tienen alguna duda, consulta, pregunta, algo más que quieran conocer? Aprovechen que tenemos a Melina para que resuelva todas sus dudas, ¿ok? Pueden levantar la mano si ustedes desean, lo pueden hacer a través del micro o pueden hacerlo a través del chat. Como les vuelvo a indicar, en el chat acabamos de colocar la encuesta de satisfacción, por favor, para que puedan completarlo, ¿no? Entonces, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna duda, alguna consulta? Es ahora o nunca, aprovechen esta gran oportunidad. Entonces,
Si no tenemos dudas ni consultas, en caso, de todas maneras, Melina, como siempre. Tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Julio Nazario. Dice, ¿cómo evitar el nerviosismo en una entrevista? Ujú. Muy bien, Julio. Bueno, hay muchos factores que pueden provocar ese nerviosismo, esta ansiedad que podemos sentir en una entrevista. Yo creo que algo clave es cuán preparados estemos. Mientras más preparados estemos, esto va a ayudar a bajar esos niveles de ansiedad, ¿no? Prepararnos en el sentido de a nivel de espacio, donde estoy ubicado, que sea un lugar cómodo, en un lugar en el cual no vaya a tener interrupciones, preparado en el sentido de conocer la organización a la cual estoy postulando, conocer un poquito más, verificar sus redes sociales, su página web para ver qué tipo de organización es, para orientar mis respuestas, preparado en conocer bien mi currículum vitae, también esto es muy importante, preparado en haber ensayado, en haberme grabado previamente, preparado en el sentido de tener un objetivo claro de comunicación. Hay muchas formas de prepararnos realmente. También si sabemos de que nuestra ansiedad de repente se eleva mucho, también hay algunos ejercicios de respiración, por ejemplo, que nos pueden ayudar muchísimo a que en ese momento, sobre todo en que podemos sentirnos agitados producto de esta ansiedad, pueda regularse. Así que hay muchas variables. Sugiero, Julio, que puedas sacar una cita con nosotros de repente para ahondar un poquito más de detalles en la respuesta que te pueda brindar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Melina. Dice Yanela Tito, ¿qué recomendaciones le daría a un practicante preprofesional? ¿Qué detalles le daría un plus a su CV o una entrevista? Bueno, Yanela, para un practicante preprofesional es muy importante el autoconocimiento, ¿no? Que conozcamos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras capacidades, nuestras competencias. Entiendo que de repente antes no has trabajado, entonces tal vez por ahí vaya, ¿no? El tema de decir, pero si no he trabajado, no tengo experiencia, ahí entonces es fundamental, tanto para tu currículum como para tus entrevistas, que tengas bien en claro cuáles son esos conocimientos clave, esas habilidades también más resaltantes en ti, cuáles son tus intereses, tus motivaciones. Eso es lo que te va a resaltar en una entrevista de trabajo y también te va a ayudar a resaltar en tu currículum vitae. Bien, tenemos una pregunta de Keiro. Keiro Alberto dice, ¿algún consejo en la entrevista para una beca de estudio? Muy bien, Keiro. La verdad que iba a depender mucho de qué tipo de beca es, qué tipo de organización. Los lineamientos generales que acabo de dar para las entrevistas de trabajo con respecto a nuestra comunicación también aplican para cualquier tipo de entrevista. O sea, independientemente para el contexto que sea, el tema de estar preparados, de tener una comunicación efectiva, de tener un objetivo claro de comunicación. Eso aplica para cualquier ámbito en el cual te encuentres. Tenemos una pregunta más de Ana Castañeda. Dice, hola Melina, muchas gracias por tu exposición, clara y precisa. ¿Cómo responder ante una pregunta? ¿Eres mujer? ¿Has pensado en ser madre? Bien, chicos y chicas, a ver, hay algunas preguntas como esta, por ejemplo, que realmente son preguntas incómodas, ¿no? Incómodas de responder y que hasta ahora, ¿no? Se está tratando de que las organizaciones dejen de tener ese sesgo con las mujeres y con el plan que tengan si quieren casarse, si quieren tener hijos, ¿no? Yo la verdad que sugiero que si esto es un tema incómodo, ¿no? No lo respondamos, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, no me preguntan eso ahorita y es un tema muy personal, muy íntimo, entonces yo también puedo decir o también puedo repreguntar, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual me hace este tipo de preguntas? O sea, la organización, ¿por qué tendría que tener esta información en el momento de mi postulación? ¿Tiene un impacto directo en los resultados del proceso de selección? O sea, ¿tendré algún puntaje adicional o al contrario, esto me descalificaría? Ahí sí estamos entrando en un terreno un poco difícil de conocer, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas realmente, bueno, hace un momento dije cuando estuve explicando que hay que responder las preguntas con precisión y claridad, pero si son preguntas incómodas, muy íntimas tal vez, tenemos todo el derecho de negarnos a responder, porque no tiene ninguna implicancia en el proceso de selección. Y algo también que es importante, chicos y chicas, es que nosotros como candidatos también evaluemos a las organizaciones a las que estamos postulando. Si la organización comienza a tener ese tipo de sesgos o
nos brinda un trato, no nos da un buen trato cuando somos postulantes, ¿qué nos espera cuando seamos trabajadores, ¿no? Entonces también evaluemos si ocurren ese tipo de situaciones o temas que realmente no nos gustan, pues evaluemos si es que realmente queremos ser parte de esa organización. Creo que sería un buen momento también para poder identificarlo. Muchas gracias por tu pregunta. Y Melina, tengo una pregunta acá, bueno, asumo que de repente lo ha puesto por privado, dice, el mencionar algunos cursos o diplomados sobre mis estudios profesionales, ¿sería muy resaltante o elogiante a mi persona o estaría bien mencionarlo? Estaría bien si tienen una relación directa con mi postulación, ¿no? Si es un plus para destacar algunos conocimientos que tengo actualizados, relacionados al perfil del puesto, está bien, no hay ningún problema, hay que mencionarlo. Este es un momento clave para convencer de que nuestro perfil es el mejor, así que no hay que tener tampoco ese temor de decir, ay, estoy haciendo muchas cosas buenas de mí, va a sonar un poco soberbio. No, no se preocupen, más bien las cosas que puedan sumar a su perfil en ese momento va a ser importante. Muchas gracias por la pregunta. Michelle nos dice, ¿y las mismas recomendaciones sería para practicantes profesionales? Sí, exacto, pero si ya tienes alguna experiencia previa como practicante pre, también puedes resaltar, ¿no? ¿Qué habilidades, qué tipo de funciones, qué lograste durante tus prácticas preprofesionales? Eso también lo puedes destacar, ¿no? Ahí vas a tener inclusive tal vez mayor información que enriquezca tus argumentos, tus respuestas. Muchas gracias por tu pregunta, Michelle. Bien, chicos, entonces, ¿tenemos alguna pregunta más que ustedes quisieran? No se olviden, por favor, de completar la ficha de requerimiento, la ficha de las encuestas de satisfacción, disculpe, que se encuentra ahí en el chat. Si no tenemos más preguntas, entonces, Melina, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos brindan a nuestra casa de estudio. Te agradecemos enormemente, en realidad, por este gran apoyo. Muchas gracias porque siempre es de gran interés para nosotros y sobre todo porque nos imparte grandes conocimientos y sabios, sobre todo para seguir aprendiendo cada vez más. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ti también, Luciel. Buenas noches, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí y con su participación y enriquecer ese tipo de espacios. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Gracias. Cuídense bastante.